al asambleísta Rubén Bustamante. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a las legisladoras y legisladores, un saludo cordial a los adultos mayores que se hallan presentes acá. A todos los adultos mayores del país, los que nos acompañan todavía y aquellos que ya no están con nosotros. Yo creo que el día de hoy un homenaje muy sincero y sano es de que todos quienes estamos aquí en el Pleno podamos brindarles un caluroso aplauso irrespetable por habernos acompañado durante todo el día en este debate. El día de hoy se han mencionado ya muchos aspectos relevantes de esta ley. Yo voy a tratar de sintetizar algunos de ellos que generan una preocupación menor, pero que sin embargo los voy a mencionar. Uno de ellos es que, si bien es cierto, este rato hay un marco institucional para garantizar el reconocimiento y aplicación de derechos a través de un sistema orientado a la protección de las personas adultas mayores, que articule a las distintas entidades y organismos que tienen a su cargo aplicar o garantizar estos derechos. Es una iniciativa interesante, pero resulta poco práctico. Enlistar alrededor de 27 instituciones como parte del sistema, más aún si no se indica cuál es el rol de cada una. Un segundo aspecto es la identificación de los sujetos de protección a través de un recurso público que permita saber quiénes son y en qué situación se encuentran las personas adultas mayores, y quiénes son las personas naturales y jurídicas, públicas y particulares a cargo de ellas. Inicialmente debe señalarse que tanto en la Ley del Anciano como en el presente proyecto de ley se considera como persona adulta mayor a la que ha cumplido al menos 65 años de edad. En el caso de su identificación en forma alternativa a la presentación de su cédula o carnet, se requiere incluir el tema de la presunción de edad. Esto es, que si un adulto mayor hubiere olvidado su documento, exista la posibilidad de que por sus características se presuma que es un adulto mayor, por ejemplo, para pagar el transporte urbano. También en este punto considero que debería aclararse que las personas naturales particulares que deben registrarse son aquellas cuya actividad comercial o social en el cuidado de adultos mayores es el cuidado de adultos mayores, porque si no hablaríamos de cualquier ciudadano que en su casa cuida a un adulto mayor, y eso complicaría la concepción del registro. Un tercer aspecto es respecto de los instrumentos de política pública. Es necesario hacer algunas precisiones. Además de la Constitución, debe incluirse, entre comillas, instrumentos internacionales de derechos humanos de las personas adultas mayores. Al hacer referencia al instrumento nacional específico, debe sustituirse, entre comillas, estrategia por Plan Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, conforme se incorpora en el texto de otro articulado. Debe hacerse constar los planes o estrategias locales para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, que formarán parte de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos locales. En todos estos instrumentos debe garantizarse la participación ciudadana. Otro aspecto es respecto de las atribuciones de las entidades que integran el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es fundamental desarrollar las atribuciones generales de las entidades que integran el Sistema Especializado de Protección de las Personas Adultas Mayores, pues aunque en el artículo 64 del informe para segundo debate se señala que esto será parte del reglamento, debe recordarse que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, las atribuciones deben estar dadas por la ley. En este sentido, se ha remitido una propuesta por escrito en la que se especifica atribuciones de todas las entidades. Estamos proponiendo atribuciones generales: autoridades nacionales de finanzas públicas, planificación y desarrollo, educación, educación superior, cultura y patrimonio, deporte, salud, derechos humanos y cultos, trabajo, economía popular y solidaria, vivienda, registro civil, INEM, Fiscalía General del Estado, entre otras.
Otro aspecto es la aplicación del sistema de derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales a favor de las personas adultas mayores. En este sentido se han desarrollado los siguientes derechos. Se mantiene el beneficio del pago del 50% para transporte y acceso a espectáculos, agregándose que este beneficio se extiende a un acompañante. Se agrega el beneficio de pago del 50% lo relacionado a la compra de paquetes turísticos. Pero en esto vale hacer una reflexión. Ello es positivo, sin embargo, debe proponerse adecuadamente, puesto que si los proveedores de servicios son internacionales, tal situación podría entorpecer la actividad de las agencias de viajes, quienes estarían obligados a encontrar formas que permitan aplicar la norma, pudiendo conllevar inclusive a que los otros usuarios deban asumir esos costos en sus paquetes. Se propone que la entrada a museos sea gratuita. Para el pago de servicios básicos se mantiene lo previsto en la Ley del Anciano, esto es, el pago del 50% en un medidor a su nombre y hasta cierto nivel de consumo. Los consumos adicionales y el resto de medidores pagarían tarifas normales. Se mantiene la exoneración en el pago de impuestos fiscales y municipales, que esto está bien. Derecho a la vida digna. En este punto debe señalarse que no se habla del derecho a la muerte digna. Estamos hablando de suicidio asistido, eutanasia autorizada, cuyo tratamiento se dé posiblemente en otra normativa como el Código Orgánico de Salud. Derecho a la independencia y autonomía. Se habla de considerar a los adultos mayores en lo posible como agentes económicos independientes. En este punto sería importante realizar algunas precisiones. Por ejemplo, es lógico que se hable de las posibilidades laborales de estas personas, de acuerdo a sus características y capacidades. Sin embargo, no debería ser considerado prioritario en todos los casos. Quizás deba serlo cuando hablamos de adultos mayores que no cuentan con jubilación, pero si el adulto mayor está en capacidad de obtener ingresos por jubilación, ya no puede ser una prioridad. La oferta laboral es restringida y debe considerar otros sectores con mayor necesidad. Para el caso de las personas adultas mayores que no han logrado jubilarse por distintas razones, es necesario diseñar políticas que garanticen su sustentabilidad. Derecho a que su pensión jubilar sea inembargable, salvo el caso de juicio de alimentos. Derecho a ser considerados en la construcción de las políticas públicas, tanto del Estado central como de los gobiernos autónomos descentralizados. Uno que me parece importante es el derecho a que su libertad personal no sea limitada en forma ilegal o arbitraria. Aquí es necesario hacer una nueva precisión. El derecho a no ser privado de la libertad en forma ilegal o arbitraria es un derecho de todos. Más bien debería hablarse aquí de particularidades. Por ejemplo, es necesario debatir si una persona que supera los 70, 75 u 80 años debe guardar prisión en un centro de rehabilitación. Y nos debemos hacer la pregunta, ¿es humano ello? Derechos a la cultura, recreación y deporte. Derecho a gozar de líneas de financiamiento preferentes. Es importante considerar que la actividad financiera es de carácter técnico y debe ser manejada con sumo cuidado. Un préstamo implica niveles de riesgo financiero. El préstamo a una persona adulta mayor implica naturalmente mayores niveles de riesgo. Si bien podría hablarse de acceso al crédito, debe tomarse en cuenta que los seguros de desgravamen podrían encarecer nuevamente el costo del préstamo. Derecho a disponer sobre su vivienda sin limitaciones y a gozar de mecanismos que faciliten la recuperación de su vivienda en caso de despojo. Esta disposición garantiza los derechos de los propietarios, pero ¿qué ocurre en el caso de los adultos mayores no propietarios? Más aún si se encuentran en situación de abandono. ¿En qué lugar permanecerían? Le queda 1 minuto, asambleísta. Derecho a alimentos, que ya fue revisado por algunos asambleístas, el derecho a la seguridad y no violencia, derecho al consentimiento libre e informado. Al parecer este derecho nace del derecho que tienen las personas de pueblos y nacionalidades a ser consultados en asuntos que tienen que ver con actividades en sus territorios. Esto debe regularse bien. Si no se aclara, podría interpretarse que toda decisión, incluidas las de política pública de carácter general, debe consultárseles y ello podría llevar a un abuso del derecho. Sobre el derecho a la salud integral y especializada, se mantiene la obligación de los establecimientos públicos y privados
para la atención a indigentes y se ha agregado la obligatoriedad de atención médica de emergencia a los adultos mayores sin necesidad de compromisos económicos o pagos previos. En todo caso, creo que el día de hoy la mayor parte de los asambleístas que han intervenido han mencionado algunas otras cosas que se quedan. El día de hoy vamos a aprobar esta ley. Yo entiendo que va a ser por unanimidad y en buena hora. Felicitar a todos los adultos mayores del país por este logro alcanzado, por este esfuerzo realizado a lo largo de mucho tiempo, algunos años ya, según han mencionado los asambleístas. Así que con ello el compromiso firme de aprobar el día de hoy esta ley. Gracias, señora presidenta.